Bienvenidos a Rory Analiza. Carlos Mesa, en una entrevista en el programa Conclusiones con Fernando del Rincón, en la cadena televisiva CNN en español, realizó una aseveración respecto de que no es posible la unidad sobre la base de la unificación de los diferentes postulantes a la presidencia en Bolivia. Los partidos políticos no se pueden unir y es evidente porque existe, claro, ya una restricción de tipo legal. Si deciden unirse, solamente podrían ser a través de la selección de diputados y senadores, no así de un solo binomio. Existe ciertamente obstáculos legales porque ya los plazos han sido vencidos y porque el calendario electoral ya está avanzando. Por tanto, lo único que queda es ver si alguno de los candidatos quita su candidatura y los candidatos a diputados y senadores unifican listas. Eso es lo único que puede ser a este punto posible en Bolivia. Escuchemos. Quiero entender que en la propuesta de Comunidad Ciudadana se habla necesariamente de inclusión, si estamos hablando de reconciliación. Cuando hablamos de inclusión, estamos pensando en un gabinete en el que pudieran participar otras fuerzas políticas, tales como aquellos que forman parte de la propuesta de Yanine Áñez o de la del mismo Tuto Quiroga o del propio Luis Arce con el MAS. El concepto de fondo es, no se puede plantear una alianza potencial ni realista con el MAS, independientemente de las buenas intenciones hipotéticas que el MAS pudiera tener. Porque tú tienes que diferenciarte claramente y decir, nuestra propuesta es una propuesta para renovar al país y para cambiar a un país que estuvo podrido y que estuvo envilecido, a pesar de que el discurso y la retórica fueran muy interesantes. Uno no puede perder de vista que el MAS destruyó su propio proyecto, traicionó su proyecto, lo corrompió y lo envileció. En ese contexto, más allá de la retórica, no es posible una alianza con el MAS. Lo que no quiere decir que no es posible la construcción de un país para aquellos que votaron por el MAS. Para mí hay una diferencia muy clara. Una cúpula partidaria y una estructura partidaria que no representa realmente al votante que está creyendo en ellos, pero ese votante yo lo tengo que respetar. Yo creo que la palabra fundamental, Fernando, es respeto. Tengo que tener respeto por el otro y el otro es tan boliviano como yo. Y para ese otro boliviano, yo soy el otro. Puede ser un juego de palabras, pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo en el sentido de, si yo no soy capaz de gobernar para todos, incluidos los votantes del masismo, no soy capaz de construir el país que Bolivia necesita. En un momento de polarización como este, eso no es posible. Pero es muy claro que hay que diferenciar la alianza imposible con la cúpula del MAS y con el partido Movimiento al Socialismo de una alianza lógica y además de garantía con el ciudadano que votó por el MAS. Les movieron las piezas del ajedrez fuerte a toda la oposición cuando Yanine Áñez anuncia su candidatura, ¿no? Y hoy es la tercera fuerza, de acuerdo a encuestas, digo yo, depende de quién haga la encuesta y a quién le pregunte le van a dar resultados, ¿no? Pero también tiene un crecimiento muy importante. La petición de un amplio grupo de bolivianos de que se sumen para generar una fuerza única en contra del MAS sigue vigente. No lo han considerado, en ningún momento ha hablado con Yanine Áñez. No hay posibilidad de que se llegue a hacer una unidad, valga la redundancia. Siempre hay una posibilidad. Negarlo sería cerrar las puertas a la opción de la estructura de cuál es el desafío que tenemos que enfrentar. Tú lo mencionabas al principio, usted lo mencionaba al principio, el MAS tiene una opción de voto muy importante y uno no puede descuidarla. Ahora, ¿cuál es la línea? La línea que nosotros seguimos en su momento. Nosotros creemos que estamos al comienzo de un proceso electoral que va a ser muy corto, esta es la diferencia con el anterior proceso, en el que hay que definir con claridad cómo se perfila la segunda fuerza política. Nosotros creemos que esto es muy importante, la combinación de dos cosas. Somos segundos y creemos que tenemos la opción de construir un segundo lugar claro, donde el voto útil puede volver a repetir el escenario que tuvimos el 2019, y el otro elemento es ¿qué representamos desde el punto de vista de la propuesta política para un país al que queremos construir unido? Creemos representar una línea de equilibrio, de seriedad y de visión de Estado que no necesariamente puedes encontrar en todas las otras fuerzas, pero estamos trabajando en un escenario de unidad. No puedo adelantar nada, creemos que hay que establecer contactos y que hay que establecer vínculos y que hay que analizar posibilidades dentro de una línea realista sobre principios comunes de trabajo político. ¿Sabe que me ha pasado algo muy chistoso, digo yo, ¿no? Porque cuando Luis Fernando Camacho
en una de las entrevistas le digo yo, oiga, ¿no ha pensado lanzarse a la candidatura a la presidencia? Me dice que no, y a la semana siguiente anuncia su candidatura a la presidencia, y después le pregunto yo que si lo haría con Pumari, y que todavía no estaba seguro, y después anuncia que es con Pumari. Y después tengo aquí a Yanine Áñez y le pregunto, oiga, presidenta, ¿no ha pensado lanzarse a la candidatura? Entonces me dice, Fernando, es que usted me la pone muy difícil. Y a la semana siguiente, y se rió y causó mucha controversia la risa y la pregunta, ¿no? A la semana siguiente me anuncia que va, ¿no? Y entonces ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿podrían ir en fórmula en algún momento Yanine Áñez y Carlos Mesa si fuera necesario? No es una... le dice todo eso porque luego... No entiendo. No es un escenario en el que haya posibilidades, entiendo, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal, si tú eres candidato a la presidencia, no puedes cambiar de puesto en otra candidatura. ¿A menos que declines la candidatura? Aún declinando la candidatura, entiendo que no. Okay. Entiendo que no. Pero la pregunta de fondo no es la construcción de un binomio determinado, sino la construcción de una alianza en la que se pueden establecer escenarios comunes, aunque uno deje de ser candidato u otra deje de ser candidata. Sí, la posibilidad no está cerrada. Lo que para nosotros tiene dificultad. ¿Cuál es mi dificultad con la presidenta? La dificultad tiene que ver con un hecho que para mí es una presidenta que estaba cumpliendo un rol extraordinariamente importante y valiente y que tenía la línea de llevar adelante la transición y entregar el mando a quien sea elegido en las urnas, y de pronto una presidenta que aprovecha una circunstancia y que toma una oportunidad política dejando de lado su encargo fundamental. Eso a mí, para decirlo fácil, me hace ruido. Pero entiendo que hay un mandato mayor, que es el mandato de la unidad. Nosotros creemos que podemos construir la unidad a partir de nuestra propia candidatura y nuestra propia propuesta, pero no se me escapa que hay que hacer una evaluación en profundidad. No quiero darle una respuesta definitiva. Creo que podemos construir la unidad a partir de nuestra candidatura. Si esto no fuera posible, estamos dispuestos a entenderlo, y a entenderlo en un sentido constructivo. ¿Cómo convencer a esos segmentos de la población que son amplios, mayormente masistas, precisamente por lo que decía usted, por la imagen indígena? ¿Cómo convencerlos de que otro candidato que no tenga este perfil puede tomarlos en cuenta y los puede incluir y no va a traicionar lo que Evo Morales les vendió como idea? El elemento central y el desafío clave en un país tan polarizado como Bolivia es que tú puedas construir una candidatura, y vuelvo sobre el término reconciliación y reencuentro, no en función del liderazgo político de Evo Morales, que creo que es el que ha generado la violencia y el que ha generado el revanchismo y el que ha dejado un legado exactamente inverso al que él predicaba. La búsqueda de la igualdad no se construye con la violencia ni con el racismo a la inversa. En ese contexto, lo que nosotros vamos a plantear es una candidatura en la que estamos dispuestos a asumir al conjunto del país. Si tú no entiendes eso, tiendes a pensar, no me refiero a usted, sí, no, claro. ¿no? Si uno no entiende eso, tiende a pensar que hay dos Bolivias distintas, absolutamente imposibles de atar y absolutamente imposibles de unir por razones culturales, por razones geográficas y por razones étnicas, lo cual no es verdad. No es verdad, don Carlos. No pero es sí verdad. hay dos Bolivias, ¿no? A ver, hay diferencias de carácter cultural, hay diferencias de carácter en el carácter propio de la gente y hay diferencias de carácter geográfico. Y económico también. No, por supuesto. Marcadísima. Pero vamos a plantearlo de esta manera. Tenemos que construir una Bolivia, no en el sentido de decir somos todos iguales en términos de igualdad social y en términos de igualdad económica. Tienes que construir una Bolivia que se enriquece en la diversidad. Me refería a las diferencias culturales y a las diferencias de concepción de mundo. Okay. Pero lo que tienes que hacer es la construcción, por supuesto, de una lucha frontal por la salud, por la educación, contra la corrupción, por una nueva justicia. Nosotros estamos promoviendo una línea de lucha, por ejemplo, contra una enfermedad fundamental que es el cáncer, que tiene que ver con una acción de garantizarle tratamiento gratuito a los enfermos de cáncer. Estamos buscando una lucha contra la corrupción, tratando de garantizar que cada policía lleve una cámara para que cuando tú estés frente al policía, ni él te engaña a ti ni tú a él, ni entras en el modelito de la coima y en el modelito de la corrupción. Son soluciones concretas para la búsqueda de igualdad y para la búsqueda de una transparencia, de un gobierno en línea y de una salud más adecuada. Bueno, ciertamente el panorama electoral no es nada favorable para la paz, el desarrollo y la armonía social en Bolivia. Sabemos que si el MAS regresa a la presidencia va a buscar venganza. Eso lo ha dicho de manera reiterada no solamente el presidente,
de ese partido, que es Evo Morales, todos sus allegados y también muchos partidarios que circulan en redes sociales. Lo que quieren es buscar venganza. ¿Venganza de qué? Realmente no se entiende. Pero bueno, esa es la forma en la que ellos entienden la democracia, un mecanismo de imposición y de fuerza. Es lamentable. Les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.